bienvenida a tu programa, La Tacita del Alfarero, un ministerio de restauración. Estamos aquí sintonizando desde la bella ciudad de Salt Lake City, Utah, y estamos aquí por medio de la emisora www Radio Enciende una Luz. Te recuerdo que estamos transmitiendo a más de 117 países vía satelital. ¡Wow! ¡Qué bendición el poder hacer lo que Dios nos encomendó, de ir y hacer discípulos a todas las naciones y enseñarles lo que Dios nos ha enseñado a nosotros? Como siempre, es un placer el estar aquí con ustedes, gozándonos de la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Te quiero recordar nuevamente que nos puedes buscar para mandar un mensaje o alguna cosita, un tema que quisieras tocar en nuestra página de Facebook como La Tacita del Alfarero. Algunos dicen que está como Tacita del Alfarero. O en Radio Enciende una Luz. Y también tenemos una página de WhatsApp en el número de teléfono 619-646-9641. Y te recuerdo, aquellas personas que viven en los Estados Unidos, que puedes marcar y puedes escucharnos con el número de teléfono 701-719-6377, o también puedes bajar la aplicación de TuneIn y ahí nos puedes escuchar. Para mí es muy práctico porque cuando ando fuera de casa, pues pongo la aplicación, ya la tengo bajada aquí en mi celular y voy escuchando la programación. Así es que estemos atentos con todas las cosas que están sucediendo, con todo lo que va a suceder. Y te recuerdo que somos varios servidoras y servidoras que estamos aquí transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año. Y bueno, pues como te dije, es un placer el poder estar nuevamente con ustedes. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Nosotros pasamos aquí en casa, en casita, descansando. A veces que se necesita, ¿no?, ese descanso, ese refrigerio para salir adelante, y mi esposo y yo decidimos quedarnos en casa y poder tener una comunicación en ello. Hicimos algunos arreglitos, estamos pintando una habitación, así es que pues es casi la estamos ya terminando, ya nomás nos falta ponerle pues los detallitos, ¿no?, la alfombra y ponerle los muebles, pero aquí estamos en casa trabajando, y pues gloria a Dios que hasta aquí Dios nos ha guardado y ha sido fiel y nos ha sustentado y nos ha proveído. Así es que vamos a entrar a nuestra programación. Espero que estés listo con esa libreta, con esa plumita, con todas esas cositas para estar anotando los versículos que vamos a utilizar. Te recuerdo, la Biblia que yo uso es TLA, traducción en el lenguaje actual. Más tarde tú puedes escudriñar las escrituras y por medio del Espíritu Santo Él te va a dar ese discernimiento. Él habla individualmente porque todos somos diferentes, ¿no? Yo le digo a mi esposo, imagínate que todos fuéramos Amparo, qué horror. No, pero todos somos diferentes, entonces debemos de entender que Dios nos habla conforme a nuestras necesidades. Y te mando un hermoso saludo, un hermoso abrazo a todos los que estamos aquí en la sala de chat. Estamos aquí todos los servidores y servidoras que estamos unidos, escuchando, y todos los que nos escuchan en diferentes países. Muchísimas gracias por su apoyo, muchísimas gracias por todo lo que nos hacen sentir bien, ¿no? En cada persona que está aquí nos hacen sentir muy bien y nos dan ese ánimo para seguir adelante, sabiendo que todas las cosas que nosotros compartimos vienen directamente de Dios, porque nos preparamos por medio de la escritura bíblica, nos preparamos por medio de la oración y estamos aquí haciendo el trabajo que Dios nos ha dado. Eso no quiere decir, mis amados, que nosotros no tenemos tribulaciones. Nosotros somos atacados. Podríamos decir, bueno, a lo mejor me voy mal, pero somos atacados un poquito más porque estamos parados en la brecha, ¿no? En el ojo del huracán.
Estamos metidos, ¿por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios, porque estamos negándonos a nosotros mismos y tenemos las fuerzas que vienen de Dios y como dice su palabra, todo lo podemos en Cristo, que Él nos da las fuerzas que necesitamos. Así es que estamos en el mismo barco, ¿no? Como dicen, estamos en el mismo barco, algunos se marean más fácil, pero todos vamos en el mismo barco. Así es que, gloria a Dios, Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos nuevamente estar aquí presentes para poder dar de gracia lo que de gracia tú nos has dado por medio del diálogo que tenemos contigo. Hemos aprendido a negarnos a nosotros mismos, hemos aprendido que las pruebas son necesarias porque tú estás sacando cosas que no nos sirven en nuestro caminar, Señor. Tú estás quitando toda piedra de tropiezo, estás quitando todos esos obstáculos que vienen sobre nuestras vidas, Señor. Aunque hay veces que no lo entendemos, Señor, y nos sentimos tan afligidos, tan cansados, pero sabemos que las fuerzas vienen de ti. Así es que en este momento, Señor, esperamos que esta palabra sea de bendición, así como le fue de bendición para mi vida cuando la estuve estudiando, pero sé que conforme va saliendo, Señor, sé que vas a estar tratando conmigo porque tu palabra es como una espada de dos filos que penetra hacia enfrente y penetra hacia atrás. Entonces sé que a mí me va a llegar primero, Señor. Siempre te damos la honra, la gloria, la alabanza, Señor, y sobre todo, Señor, sigue tratando con nosotros, Señor, para algún día poder ver tu rostro. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y espero que ya te hayas tomado esa rica tacita de café, ¿no? Esa tacita rica y sabrosa que nos preparamos en cada mañana, o ese té o lo que tú suelas tomar, ¿no? Aquellos que están en Argentina, un rico mate o Chile, Perú, todos esos lugares que por allá están. Y vamos a entrar ahora a nuestra, podríamos decir, plática, ¿no? Y se llama ¿cuál es el camino correcto? ¿Cuál es el camino correcto? Nosotros sabemos que la Biblia en el libro de San Juan, en el capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y sin mí nadie puede llegar al Padre. Es un lugar donde nosotros, es un camino que nosotros tenemos que seguir porque Jesucristo va con nosotros. Pero cuando nosotros salimos de vacaciones, cuando nosotros vamos a un lugar, muchas veces nos equivocamos, ¿no? Nos vamos por andar descuidados, porque no ponemos nuestra mirada en lo que estamos haciendo, porque muchas veces llevamos pasajeros, ¿no? Para no ir solos y nos están entreteniendo, nos están perturbando para no poner atención hacia donde nosotros y nos distraemos y eso es lo que nos hace que vayamos y tomemos el lugar equivocado, aunque nos parezca conocido el lugar, ¿no? No sé si a ti te ha pasado, ¿no? Que vas a un lugar y dices, yo he pasado por aquí, ¿no? Como un déjà vu, ¿no? Pero como estás tan distraído, a lo mejor prendiste el radio, estás escuchando una canción, una alabanza, a lo mejor estás escuchando, pero no estás poniendo atención a lo que tienes que hacer. Y Dios siempre dice que tenemos que estar atentos a su palabra. Dios siempre nos exhorta para poder escuchar el poder del Espíritu Santo y no desviar nuestros caminos. Sabemos que existen unos caminos que parecen bellos, ¿no? Que están bien bonitos, pero el camino que nos lleva a la salvación no es fácil. Quiero que sepas que no es fácil. Yo hoy me tomé la libertad de poner el anuncio, ¿no? Que hago cada vez que voy a salir a programación y se ve un camino, ¿no? Un camino que se ve muy arregladito, ya limpio y todo, y de repente en el otro lado se ve un camino bromoso, lleno de ramas y piedras, un camino que dices, no, pues yo me voy a ir por el otro. Y nos preguntamos, ¿cuál es el camino correcto? ¿Hacia dónde me tengo que dirigir? Cuando vienen estas circunstancias a mi vida, esas circunstancias que me quieren desviar de la mirada de Dios. Por eso dijo Jesucristo, ¿no? En el Getsemaní, Padre, hágase conforme a tu voluntad y no la mía. Y nosotros siempre tenemos que estar constantemente recordando que la voluntad tiene siempre que ser de Dios, que el camino correcto siempre tiene que venir de Él, que a veces vamos a ver lugares que nos van a parecer correctos, pero nos van a llevar a caminos de muerte.
una muerte espiritual es cuando nosotros dejamos que las circunstancias controlen nuestras vidas, ¿no? Y no saber que las fuerzas vienen del Señor. El día de ayer estaba escuchando una plática, ¿no? Podríamos decir, estaba ¿dónde estaba? Estaba escuchándolo, no me recuerdo cómo se llama esa página, pero estaba escuchando a un personaje, en un Twitter, ¿no? A esta persona y dice que muchas veces cuando nosotros, y confirmó esta plática que estoy dando aquí, que cuando nosotros quitamos nuestra mirada, nos desenfocamos del camino y empezamos a buscar la solución y empezamos a buscar la autocompasión, ¿no? Pobrecito yo, pobrecito estoy pasando, y no nos damos cuenta que es un dardo del enemigo, que nos quiere desviar para seguir el camino equivocado y dejar de recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Eso es algo bien interesante, eso me abrió así como que dije, a ver, y lo repetí, lo volví a escuchar porque quería que penetrara en mi corazón, quería que llegara hasta partir, ¿no? Como dice que la palabra es como una espada de dos filos que parte, ¿no? Las coyunturas, que penetra hasta a lo más profundo. Y muchas veces nosotros tenemos que estar escuchando la palabra continuamente, estarnos la repitiendo, no lo que estamos viviendo, sino lo que estamos creyendo. Todos tenemos aflicciones. Yo estoy pasando todavía las consecuencias de una mala decisión que hice en mi vida, ¿no? Que en ese momento yo pensé que era la correcta, pero me equivoqué, como nos equivocamos todos, somos humanos, y a veces el querer ser como Cristo y no poner atención a lo que Dios nos dice nos lleva a circunstancias difíciles. Pero eso no quiere decir que yo me voy a dejar llevar por las circunstancias que estoy viviendo ahorita. Estoy haciendo las cosas conforme a lo que Dios está planeando, ¿no? Estoy restaurando muchas de las cosas que perdí con este proceso. Estoy, como quien dice, reemplazando muchas de las cosas, pero no me tengo que enfocar en las circunstancias, sino que me tengo que enfocar en el que me está ayudando a salir adelante, y eso es Dios. Jesús claramente es nuestro compañero. Él es el que nos lleva con agrado por esos caminos, ¿no? Por eso dice en el libro de Amos 3:3, andarán dos personas juntas si no están de acuerdo. ¿Cómo puedo yo caminar con Dios si no estoy de acuerdo con lo que Él me ha dicho en la palabra? Dice que todas las cargas las traiga Él y que Él me hará descansar. Dice que Él abrirá brechas donde no existen. Dicen que las cosas pasadas ya fueron hechas nuevas. Dice que ninguna arma forjada en contra mía puede prosperar. Entonces, ¿cómo puedo yo decir? ¿Cómo puedo yo motivar a otra persona y hablarle de Dios si yo no estoy de acuerdo con lo que Dios está haciendo en mi vida? Es doloroso cuando estás pasando por el proceso, es doloroso y quisieras fulminar a la persona que te causó estar en esa situación. Pero te recuerdo claramente que la palabra de Dios nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que Él tiene la respuesta. Por eso dice, todos los cansados y afligidos, vengan a mí que yo los haré descansar. ¿Podré yo andar junto con Dios si no estoy de acuerdo con lo que Él me dice en su palabra? ¿Cómo puedo yo decir que sirvo a Dios si estoy haciendo completamente lo erróneo? O sea, estoy metido en mi propia circunstancia en vez de caminar juntamente con Dios y poder dialogar y platicar lo que me está sucediendo en mi vida. Abrirle mi corazón y decirle, Señor, ¿sabes qué? Mira, esta situación me está pasando. ¿Tú qué opinas? Entonces Dios no me va a endulzar la herida, me va a decir en qué lugares estoy yo mal. ¿En qué lugares tengo que alinear conforme, no? Muchas veces nos va a decir, yo nunca te puse en esa situación, nunca te dije que lo hicieras. Y eso es lo que más duele, el reconocer que nos hemos equivocado.
Que el hecho de que nosotros creamos en Dios no quiere decir que todo lo que nos rodea piensan de la misma manera que nosotros, ni tienen las mismas creencias que nosotros, pero la salvación es individual. La salvación es individual, pero tenemos que caminar conforme a lo que Dios nos ha hablado y a lo que Dios nos ha dicho. Y dice claramente, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Cómo puedo yo caminar conforme a la voluntad de Dios si no estoy de acuerdo con lo que Él dice? Si Él me dice, alinea tus pensamientos, regrésate a este lugar porque de ahí vas a recibir las bendiciones. Si te caíste, levántate, yo estoy contigo. Pero si no estamos de acuerdo con Dios, no podemos caminar juntos. En ese momento, cuando suceden esas cosas, nos separamos de Él. ¡Ay, qué tremendo cuando yo puedo entender este versículo! Y muchas veces los usamos para las bodas, ¿no? Lo usamos así como darles una clave a aquellos que van a casarse y se van a unir, que tienen que caminar juntos. Pero aquí Dios nos está hablando que si no caminamos, si no estamos de acuerdo con Dios, con lo que Él nos dice en su palabra, no podemos caminar con Él. Y no es porque Él se aleja de nosotros, es porque nosotros nos alejamos de Él. Es como lo que estaba diciendo el otro día cuando hablé acerca de la oración. Cuando son oraciones, así como dice la palabra, ustedes piden y no reciben porque piden mal, piden conforme a lo que ustedes anhelan. Cuando nosotros te estamos pidiendo una oración y existe algo que no va de acuerdo con la deidad de Dios, Dios no lo escucha porque Dios no está en eso. Dios no puede escuchar una mentira porque Él no es mentiroso. Dice su palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esa no es su deidad es amor. Entonces, si yo no estoy de acuerdo, no puedo caminar con Dios, no puedo seguir insistiendo que sirva a Dios si yo no estoy conforme. ¿No dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza? ¿No dice su palabra claramente eso? Claramente lo especifica, ¿verdad? O sea, no nos podemos equivocar. Dios es nuestro compañero. Por cuando nosotros guardamos sus mandamientos, te recuerdo, muchas veces estamos viviendo conforme a lo que le pasa a X y Z, pero nosotros tenemos que vivir conforme a lo que Dios tiene planeado para nuestras vidas. Jesucristo siempre nos ha enseñado a tener una relación íntima. Él nos guía, es como un guía turístico, ¿no? O sea, cuando tú sales de vacaciones y te vas a otro lugar y vas conociendo, ¿no? Contratas a una persona que conoce la ciudad donde tú estás visitando porque tú no conoces nada, pues vas de visita por primera vez y él te va enseñando, ¿no? Estos lugares estratégicos donde sucedió algo histórico que quedó grabado para siempre. Él te va mostrando muchas cosas, pero eso no quiere decir que tú tienes que pasar por eso, porque alguien ya lo pasó. Lo único que te está diciendo es la historia de ese personaje y que tú tomes lo bueno de eso y que tú vivas eso, o sea, que aprendas de esa experiencia para que no cometas ese mismo error y que si es algo maravilloso, pues gloria a Dios, ¿verdad? Como por ejemplo, existen muchos personajes importantes en nuestras vidas, ¿no? Personajes que nos han enseñado, ¿no? Como yo que soy mexicana, el benemérito de las Américas, ¿no? Que dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Qué me quiso decir ahí? ¿Qué me quiere decir ahí? Que yo tengo que respetar la situación de los demás, pero primero me tengo que respetar a mí, porque si no me respeto yo no puedo respetar a los demás. Dice que el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Proverbios 13:20. Nosotros tenemos que caminar juntamente con Jesús porque Él tiene la sabiduría. Él conoce todas las cosas. Él existe desde un principio. Pero ¿cómo vamos a hablar de alguien
cuando no estamos de acuerdo. Y me recuerda, o sea, perdone, lo que digo, ¿no? Me recuerda, ¿no? O sea, fui a las escrituras y saqué algo que yo había leído hace tiempo, ¿no? Y que fue una historia que impactó mi vida porque en la manera que lo platica, ¿no? Y eso lo encontramos en Lucas 24, 13 al 35, ¿no? Y es el camino a Emaús. Y como estamos hablando del camino, quise traer esa historia, ¿no? Porque tenemos que entender que en el camino hacia la salvación van a haber tribulaciones. Jesucristo nos lo advirtió que en el mundo íbamos a tener aflicciones, ¿no? Pero siempre tenemos que estar confiados en que Dios, en que Jesucristo, en que el Espíritu Santo es nuestro compañero en el camino. Eso siempre lo tenemos que tener establecido, tenemos que reconocer. Y mira, vamos a leer esta escritura, es un poquito larga, pero la tengo que leer para poder desglosar y poder comprender lo que Dios nos quiso decir por medio de esta escritura. Y dice así, la voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice, ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo, a 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras ellos conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero ellos no le conocieron. Jesús les preguntó, ¿de qué están hablando por este camino? Los 2 discípulos se detuvieron, sus caras se veían tristes y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo a Jesús, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Jesús le preguntó, ¿qué ha pasado? Ellos le respondieron, lo que han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret. Para Dios y para la gente, Jesús hablaba y actuaba con mucho poder, pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran, clavándolo en una cruz. Nosotros esperábamos que Él fuera a liberarnos de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Esta mañana algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se le aparecieron y le dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho. Pero ellos tampoco vieron a Jesús. Y Jesús le dijo, ¿tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Por qué son tan lentos para creer que los que enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros del profeta. Cuando se acercaron al pueblo de Emaús, Jesús se despidió de ellos, pero los 2 discípulos insistieron, quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Jesús se fue a la casa con ellos. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se los dio a ellos. Entonces los 2 discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Los 12 dijeron, ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como que un fuego ardía en nuestro corazón? En ese mismo momento regresaron a Jerusalén. Ahí encontraron reunidos a los 11 apóstoles junto con otros miembros del grupo. Los que estaban ahí le dijeron, Jesús resucitó, se le apareció a Pedro. Los 2 discípulos contaron al grupo lo que había pasado en el camino de Emaús y cómo habían reconocido a Jesús cuando Él partió el pan. Y aquí existen unos tesoros, ¿no? Como dice, Él nos revelará los tesoros escondidos. Y recordemos que especifica claramente aquí
la palabra que ellos caminaron juntos 11 kilómetros. Y si nosotros nos damos cuenta que una persona que pausa, ¿no? Camina solamente, en una hora puede caminar 5 kilómetros. Entonces ellos se tardaron 2 horas y un poquito más, pero cuando él les estaba platicando, yo me imagino que de repente hacían pausas para poder poner atención a lo que él estaba hablando, porque dice que cuando Jesús empezó a hablar, dice que él les hablaba, ¿no? Les hablaba del principio de la palabra de Dios, les hablaba todo lo que ellos tenían necesidad de ser recordados. Por eso dice que los dos discípulos estuvieron con sus caras tristes, ¿no? Y él empezó a hablarles y empezó a decirles muchas cosas. No, porque ellos decían, no, es que tú no sabes lo que sucedió, pero mira, es que lo mataron y pasó esto y pasó el otro. Pero Jesús les hablaba de la Biblia, hablaba de los libros de la ley de Moisés y después siguió hablando de los libros de los profetas. O sea, recordemos que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Que existen 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Entonces dice que comenzó con el libro de la ley y luego terminó con el libro de los profetas. Yo me imagino que no fueron 2 horas las que duraron para llegar. Yo me imagino que fueron varias horas las que Jesucristo para que pudieran entender y les volvió a recordar lo que la palabra decía. ¿Cuántas veces Dios no nos recuerda a nosotros, ¿no? Cuando estamos pasando por esa tristeza, por ese dolor, nos recuerda un versículo bíblico, ¿no? Cuando dice que vas a tener aflicciones, que no vas a estar libres porque estás en un mundo, estás de paso. Nos recuerdan lo que nos dice la palabra. ¿Cuántas veces Dios nos recuerda que llevemos nuestras cargas delante de Él, que Él se hará cargo de ello? Por eso Él les estaba recordando, porque dice que había tristeza en sus ojos. Se veían tristes sus rostros. Y Jesús dijo, wow, estos hombres no han entendido. Hablan de Jesús, pero no han estado de acuerdo con Él. No lo invitan al camino, quieren caminar solos. Por eso cuando vienen las dificultades, nos quedamos estancados porque no pedimos ayuda a Dios. Dios siempre está presente. Tenemos que entender que en el camino correcto va a haber aflicciones. Nunca dijo que no lo iba a haber. Jesucristo nos recuerda por medio de esta escritura, ¿no? ¿Hasta cuándo nos dice Él? ¿Hasta cuándo? Tontos nos dice. O sea, ¿hasta cuándo? En otra palabra dice, oh insensatos y tardos de corazón, o sea, lentos. ¿Hasta cuándo van a creer mi palabra? ¿Hasta cuándo hablan de mí, pero no me conocen? No permiten que yo dirija sus pasos. Hablan con insensatez, hablan tardos de corazón, o sea, no han dejado que la palabra, baje a sus corazones. Han hecho conforme a lo que ustedes han creído. Wow, esta palabra está bien tremenda porque nos dice claramente que Jesús anhela caminar con nosotros. Por eso dice que lámpara es tu palabra a nuestros pies y luz al caminar. Porque cuando estamos pasando por ese valle de sombra y de muerte, vemos todo oscuro. Uy, tremendo, vemos todo oscuro. Todo nos parece así como que es el fin del mundo, como que yo soy la única que estoy pasando o soy el único que estoy pasando por estas circunstancias. A nadie le está pasando lo que me está pasando a mí. O sea, yo soy el único, soy la única que está pasando, que no entienden, que estoy sufriendo en este momento, que no entienden.
¿verdad? Pero está bien, se vale llorar, se vale gritar, pero siempre y cuando estés de acuerdo con Dios. Yo me recuerdo estos días que pasé por esta aflicción, no quería saber de nadie, pero no dejaba de hacer lo que Dios me había mandado hacer. Estaba aquí presente. Pero cada vez que yo salía a ministrar, mis fuerzas se renovaban como el búfalo, ¿no? Dice, o sea, como las águilas, se me renovaba y mis fuerzas se hacían más fuertes. ¿Por qué? Porque continuamente me estaba repitiendo la palabra a mí misma. Es necesario entender que el camino más bonito es el camino que te lleva a la perdición. ¿Por qué? Porque vamos caminando conforme a lo que otra gente está pasando. El mundo está lleno de quejas, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en lo cibernético? Puras cosas difíciles. Y eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros estemos por ese camino que sigue todo el mundo, que parece muy bonito porque estamos siendo partícipes pero el camino con Dios es un camino difícil, pero sabemos claramente que si estamos de acuerdo con Dios, aún por lo más oscuro que sea, dice su palabra, que Él iluminará nuestro camino. Dice que es como una lámpara a nuestros pies. Esto lo encuentras en el Salmo, voy a ir ahí, en el Salmo 119, 115, y lo voy a leer porque tengo aquí mi versión Reina Valera, entonces lo voy a leer en ella, y mira lo que dice, Salmo 119, 105, dice así la palabra, mira, me lo sé, pero quiero leerla, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es la palabra? La palabra es un diálogo con Dios, porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si nosotros caminamos correctamente con Dios, vamos a poder ver la vida como Dios la ha establecido para nosotros. La semana que entra vamos a hablar acerca de la vida y la verdad. Hoy vamos a hablar de caminar por esos lugares de a veces donde vamos a sentir esos temores, pero recordemos que Dios nos dijo que Él nunca nos dejaría, que Él nunca nos desampararía, que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso dice aquí que Él les estaba hablando, primero dijeron ellos su versión, ¿no? Es que tú no sabes lo que pasó. Fíjate que mataron al Mesías. Los mismas gentes que creen lo que nosotros creemos lo entregaron a los romanos, pero Él nos dijo que iba a resucitar y ahora vienen y nos asustan y dicen que sí. O sea, primero estaban esperando la resurrección y después se asustaron cuando alguien habló de la resurrección. Y es lo que pasa, ¿no? Cuando nosotros oramos y decimos, Señor, saca a la luz todas las cosas, que se han revelado todo lo que está oscuro para poder entender. Y cuando Dios viene y nos revela lo que está sucediendo a nuestro alrededor, nos asustamos y nos hacemos hacia atrás. Ay, no, esto es demasiado para mí. Y no es así, porque te recuerdo que si tus oraciones fueron bien específicas, Dios te va a dar la respuesta. Si tú le dices al Señor, Señor, saca todas las cosas a la luz. Porque mira, muchas veces, bueno, no muchas veces, siempre Dios te va a poner eso en tu corazón, que algo está sucediendo. O sea, Dios te va a tratar de decir que algo está sucediendo en tu vida, ¿no? Pero muchas veces no lo queremos creer porque se nos hace imposible, y más cuando son personas que conocen la verdad, supuestamente, ¿no? Y dices tú, no, pues ¿cómo va a suceder esto? No puede ser así, ¿no? O cuando hay personas, ¿no? Que no conocen a Dios, pero todavía no crees que haya tanta maldad en ellos o en ellas, ¿no? Entonces, no, le estás pidiendo, o sea, Dios te pone eso para que tú estés orando y le digas, Señor, ok, prepárame
para que cuando yo conozca la verdad, cuando salga toda la luz, yo esté lo suficientemente fuerte como para poder resistir, ¿me entiendes? Sé que tú me vas a extender tu brazo y que tú me vas a dar la salida. Solamente dame las fuerzas que yo necesito. Y cuando sale toda la luz, nos asustamos, así como dicen ellos, ¿no? Cuando dicen, no, y vinieron las mujeres y nos dijeron que él había resucitado, dice, y tremendo susto que nos dimos, ¿no? Y salen las cosas a la luz y, ¡ay, ¿por qué? O sea, ¿qué sucede con nosotros? O nuestro sí es sí, o nuestro no es no. Por eso dice, podemos caminar con Jesús si no estamos de acuerdo. Dios tiene que sacar todo para que nosotros podamos ser libres, para poder seguir caminando en ese camino, porque si no, vaya pleonasmo, ¿no? Porque si no, una piedrita, por más pequeña que sea, nos va a lastimar. Tú sabes que las piedras más pequeñas son las que nos hacen más daño. Porque si tú te encuentras con una piedra grande, pues le das la vuelta o la quitas del camino. Pero esas piedritas chiquititas que se meten en el zapato, ¿no? Son esas piedritas que se nos encajan, ¿no? Y nos duele así como, ay, caramba, ¿qué pasó? ¿Qué traigo? Y sigues caminando, sigues sintiendo esa piedrita. Esas piedritas insignificantes son las que vienen a causar sobre nosotros esa caída. Y no se vale. No se vale. O sea, cosas insignificantes que nosotros no podemos solucionar, pero Dios sí puede, porque Él es Dios. Entonces tenemos que entender que si Dios nos dejó este pasaje, bíblico, es para que nosotros entendiéramos cuándo vamos a entender, cuándo vamos a dejar de ser insensatos y tardos de corazón, cuándo. Jesucristo dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas para que entrara a su gloria. En otra versión dice claramente, ¿no sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? ¿No sabías que tú tienes que pasar por esas circunstancias a la misma vez que yo para poder establecer mi vida y poder creer en Dios y saber que solamente yo puedo hacer las cosas en Dios que me fortalece? ¿No sabías que si esas cosas salieron a la luz es para que tú estés intercediendo y te des cuenta que no es tuya la pelea, sino que es de Dios? ¡Wow! Eso es bien tremendo. Y les dice aquí, a mí me impacta, ¿no? Como dice esta versión, no tan tontos son ustedes que no pueden entender. ¿Por qué son tan lentos para creer? O sea, nos llaman lentos. Oye, eso a mí como que ¡pum! ¿No? O sea, que el Señor así, unas piedritas, ¿no? Chiquititas, pero cómo duelen. Dijo, ¿no sabes tú que era necesario que el Cristo sufriera? ¿No sabes que es necesario que tú padezcas para que puedan ser arrancadas esas maldiciones generacionales de tu vida? ¿No crees que es necesario que tú padezcas para que te fortalezcas y puedas tener ese discernimiento de espíritu y discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios? Porque dice que después de haberles dicho lentos, después de haberles dicho insensatos, les empezó a explicar lo que la Biblia decía acerca de Él. O sea, de Jesucristo. Y dice, y comenzó con los libros de la ley de Moisés. O sea, comenzó con Génesis. Comenzó con el Pentateuco, o sea, con los 5 libros de la ley. Por eso dice, y comenzó con los libros de la ley. Claramente, Él empezó ahí, les empezó a decir a ellos, ¿no? Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomios. Dice que comenzó y yo me imagino que les ha dicho todo, porque dice, comenzó con los libros de la ley de Moisés. Y siguió, dice, con los libros de los profetas. Les declaró, dice,
toda la escritura de lo que en ella decía. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Imagínate estar ahí platicando con él y que él te está diciendo, ¿no? Mira, pasó esto, esto y esto, y en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba vacía y desordenada. O sea, desde un principio comenzó a decirles ellos así como todavía, ¡ay, qué tremendo! No se daban cuenta. No se daban cuenta y dice, se estaba haciendo ya muy tarde. Y le dijo, hey, ven, quédate con nosotros. Todavía no lo reconocían y Dios te está dando la respuesta a ti que me estás escuchando, así como me la está dando a mí. Te dice, hey, cálmate, confía en mí. Deposita tus cargas sobre mí, vete por el camino que yo te estoy enseñando, porque andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Tú y yo tenemos que pensar de la misma manera, porque en ti existe el poder del Espíritu Santo, y cuando tú y yo estamos pensando de la misma manera, el Espíritu Santo te habla por medio, yo te hablo por medio del Espíritu Santo y Él te va a enseñar, Él te va a fortalecer. Él te va a llevar por esos caminos correctos. Y dice que se fue y se quedó esa noche ahí en esa casa. Y yo me imagino a los dos amigos, ¿no? Cuando Jesús les retiró, porque suele suceder cuando yo recibo visita aquí en mi casa, a veces nos quedamos dialogando, ¿no? Mi esposo y yo, ¿y qué te pareció? Y que aquí, que o sea, nos quedamos todavía, yo me imagino que se han de haber quedado eso. Oye, qué conocimiento tenía este varón, ¿eh? Hijo, nos repitió toda la ley, ¿no? O sea, nos recordó todo lo que Jesús nos hablaba por medio de parábolas. Me imagino que se han de haber quedado sorprendidos, pero ni así reconocieron al Señor. Y a veces estamos tan agobiados y hay tanta tristeza en nuestro corazón, porque dice la palabra antes de eso. Dice que había tristeza en sus rostros, dice. Dice, mira, dice en el 17, dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenían entre ustedes mientras caminaban? ¿Por qué están tristes? Y en otra versión dice, Jesús les preguntó, ¿de qué estaban hablando por el camino? Los dos discípulos se detuvieron y sus caras se veían tristes. ¡Wow! Eso es algo bien tremendo. O sea, ellos estaban platicando y no se daban cuenta, pero Jesús era necesario que Él les recordara. Y Jesús te recuerda sus promesas. Hoy en este día te recuerda sus promesas y te dice que solo no estás, sola no estás. Dios está contigo. Pero dice que ellos se han de haber quedado ellos platicando, pero dice que cuando Él se levantó en la mañana, o sea, cuando Él se levantó, ellos lo invitaron a comer. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios y lo partió y les dijo, a los dos, ¿verdad? Les dijo, o sea, la paz, la salutación de la paz. Mi paz sea contigo, dice. Mi paz sea contigo. Y ellos ahí se dieron cuenta, porque el único que te puede dar la paz es Dios. Tú no puedes ir a comer, a comprar paz. Dice que bendijo el pan y le dio salutación de la paz. Dice que cuando esto sucedió, los ojos de ambos fueron abiertos y reconocieron, porque la paz, escúchame, la paz solamente puede venir de Dios. Nosotros podemos platicarle a todo el mundo, podemos pedir consejos, pero cuando tú tienes un espíritu, ay, gracias Señor, un espíritu que va unido y que está de acuerdo con Dios, Él te va a dar esa paz. Él te va a dar, mira, créeme, en mi vida hubo una desilusión bien grande.
pero Dios me ha dado la paz porque Él es el único que te la puede dar. Y no importa qué circunstancias estés pasando en este momento, no importa qué tan difícil, Dios te va a dar la paz que andas buscando. O sea, tenemos que entender que la entrada a la fe es la gracia que nos confirma la gloria de la esperanza en Jesucristo. Romanos 5:2. Podemos compartir esa grandeza con Dios sabiendo que solos no estamos. Y si tú no has conocido a ese Dios del cual yo te estoy hablando, ese Dios que te enseña el camino, la verdad y la vida, se llama Jesucristo. Y es un hombre que te ama incondicionalmente, no importa lo que hayas hecho. Que Él lo único que quiere es bendecirte y que vivas en la paz, porque Él ya pagó el precio. Todas tus circunstancias, Dios las tiene bajo control, pero Él no las puede tomar si no se las dejas en sus manos. Vas a vivir amargado o amargada, confundido, confundida. Si tú no le dejas a Dios, Él ya peleó, Él ya ganó todas tus batallas. Así es que si en este día no le conoces, solamente dile: Señor, ven a mi corazón, en este momento te recibo para que me ayudes porque voy por el camino equivocado. Sé que en el mundo voy a sufrir aflicciones, pero de todas me vas a librar porque tú vas conmigo y tú y yo estamos en el mismo acuerdo. Vamos a caminar juntos. Entonces, tú vas a entender, establece una relación con Dios. Lo más importante es que tu espíritu esté recibiendo directamente del autor y consumidor de todas las cosas. No es malo que pidas un consejo, pero recuérdate que tienes el discernimiento de espíritu. Como dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así es que gózate, Padre, en esta mañana seguimos dándote las gracias. Gracias por tu palabra que nos lleva a la verdad de saber que ya hemos sido libres, Señor, que ninguna arma puede en contra de nosotros porque las batallas, Señor, tú ya las ganaste y nos has dado la victoria de saber que somos tus hijos, Señor, que no importan las circunstancias, Señor, que tú tienes el control. Gracias por permitirnos un día más escudriñar tus escrituras y entender el propósito por el cual estamos aquí, Señor. Síguenos bendiciendo, sigue abriendo las ventanas de los cielos y sigue derramando sobre nosotros esas bendiciones hasta que sobreabunden, porque nos pertenecen como hijos e hijas de Dios, Padre. Para ti siempre sea toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y todo el poder en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados, les espero el próximo jueves a la misma hora. Yo tengo la hora montaña, que son las 10 de la mañana. Sabemos que el tiempo central son 2 horas, una hora más adelantada. El tiempo pacífico es una hora antes. Entonces te espero aquí en tu programa, La Tacita del Alfarero, un ministerio de restauración. Discúlpeme, es que estoy recibiendo del Espíritu y a veces se me traba decir las cosas, porque cuando tú recibes, ¿no?, te llenas de gozo y te llenas de paz. Pero estaré con ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios, como siempre,